El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión les quiero hablar de los 5 partidos más importantes de la historia de la Vinotinto. No es un ranking, no los voy a ordenar de ninguna forma, simplemente es una selección de los 5 partidos que, bajo algunos criterios, considero que marcaron la historia de la selección venezolana de fútbol. Los criterios elegidos para hacer esta selección son que sea un partido de la selección de mayores, que sea un partido oficial y que haya sido una victoria. Bajo esos 3 parámetros hay 5 partidos que de una u otra forma son puntos en la ruta de la historia de la Vinotinto que quedaron para la historia. Sin más preámbulos, vamos a hablar de esos 5 partidos. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. El primer partido del cual les voy a hablar se jugó el 15 de marzo de 1981 y es la primera victoria de Venezuela en una eliminatoria mundialista. Ese día la Vinotinto venció 1-0 a Bolivia con gol de Pedro Acosta. Es una forma de recordar a esa selección pre-Páez, pre-Bud Vinotinto, pre-Pastoriza, que muchas veces queda un poco olvidada en la historia, una historia que parece que queremos tapar porque no tuvo éxitos, porque estaba llena de derrotas, pero que es muy importante recordar y que tiene un valor para la historia de la selección venezolana de fútbol. Aquel equipo era entrenado por Walter Catarroque y ese día formó con Vicente Vega en el arco, Félix Gutiérrez, Pedro Acosta, Iván García, Víctor Filomeno, Mario Bossetti, William Salas, Carlos Marín, Pedro Castro, Pedro Febles y Emilio Campos. En esa eliminatoria, Venezuela compartió grupo, aparte de Bolivia, con Brasil, y hay un partido recordado que termina en derrota 0-1, donde quienes lo vieron recuerdan una sensacional actuación de Vicente Vega parando todo, a excepción de un penal cobrado por Zico en el minuto 82. Para poder hablar del siguiente partido, nos tenemos que trasladar 20 años después, un poco más de 20 años, hasta el 14 de agosto del 2001, cuando Venezuela vence 2-0 a Uruguay, el partido que marca el comienzo del boom vinotinto. En aquella oportunidad, Richard Páez colocó en el campo a Dudamel, como en el arco, a Vallinilla Pacheco, Rey, Wilfredo Alvarado, Zurdo Rojas, Pájaro Vera, Miki Mea Vitali, Ricardo David Páez, Juan Arango, y adelante jugaron Caricari Noriega y Ruber Morán. Los goles fueron de Morán y de Alexander el Pequeño Rondón, que entró de cambio. Este partido marcó la primera de esas 4 victorias consecutivas que tuvo la Vinotinto de Richard Páez al final de aquella eliminatoria rumbo a Corea y Japón, y que llenó de esperanza al país completo de que para la siguiente eliminatoria podría haber una gran expectativa de clasificar al Mundial de Alemania. De hecho, la selección venezolana termina fuera del último lugar de la eliminatoria, quedando penúltimo, lo cual en ese momento era un gran logro debido a lo que venían siendo los resultados anteriores, que básicamente eran siempre terminar de último en cualquier grupo, cuando se jugaban por grupos o en la eliminatoria unificada. El siguiente partido es quizás el encuentro que todo el mundo recuerda de la Vinotinto, y es nada menos que el Centenariazo. Se jugó apenas menos de 3 años después, el 31 de marzo del 2004, en el Estadio Centenario de Montevideo. Venezuela le asestó un duro golpe de 3-0 a Uruguay, y ya con estas 2 victorias, aquella suerte de clásico, de nuevo clásico del fútbol suramericano se estaba empezando a gestar. Los partidos de Uruguay contra Venezuela no fueron lo mismo después de esto. Aquel día saltaron a la cancha Gilberto Angelucci, Vallinilla Pacheco, José Manuel Rey, Alejandro Sichero, ya el compañero de Rey durante gran parte del ciclo de Richard Páez, Jonay Hernández como lateral izquierdo, Leo Jiménez y el Pájaro Vera jugaron en la contención, y adelante estuvieron los 3 zurdos, Javier Urdaneta, Ricardo David Páez y Juan Arango, con Alexander el Pequeño Rondón como única referencia de ataque. El primer gol del partido, el que fue básicamente el que sostuvo a la selección casi saltando poco más de 25 minutos, fue el de Gabriel Urdaneta, un disparo impresionante desde fuera del área.
Los otros goles del partido fueron obra del Turbo González y de Juan Arango. Este partido marca un punto alto, un pico del ciclo de Richard Páez, y es probablemente el momento en el que mayor expectativa hubo alrededor de la selección en ese momento, o sea, en aquellas épocas, para clasificar a un mundial. Era un momento en el cual la selección enamoraba a través de su juego. Y estos partidos, la primera victoria ante Uruguay como local y luego ese centenariazo que marcan un ciclo apenas de menos de 3 años, son demuestran el crecimiento que venía mostrando esa selección, y además un grupo consolidado de jugadores que son históricamente uno de los puntos en los cuales debemos pararnos cada vez que hablemos de la Vinotinto. En la siguiente parte les voy a hablar de los otros 2 partidos y de algunos partidos que creo que merecen una mención honorífica, porque aunque no cumplen los parámetros o los criterios que elegí para esto, son muy importantes. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. La Copa América de 2011 en Argentina es definitivamente el momento de mayor éxito deportivo para la selección venezolana. Al no haber clasificado para un mundial, el haber quedado entre los 4 primeros de América en una edición de la Copa América probablemente sea el hito deportivo de la selección absoluta más grande que exista. Y el partido que marca esa posibilidad de estar entre los 4 primeros fue el jugado el 17 de julio del 2011 ante Chile, una victoria de 2-1. Además tiene un sabor especial porque Chile se había convertido en una suerte de bestia negra en esos partidos en los cuales Venezuela muchas veces como local tenía que dar el golpe para meterse cerca de la clasificación o mantenerse con vida. Siempre llegaba Chile y amargaba el momento. En aquel partido, ya bajo la dirección de César Farías, la Vinotinto formó con Reni Vega, Roberto Rosales, Osvaldo Vizcarrondo, Grandy Peroso, Gabriel Sichero, Paqui Lucena, Tomás Rincón, Maestrico González, Juan Arango, Giancarlo Maldonado y Miku Fedor. Los goles fueron de Osvaldo Vizcarrondo y aquel recordadísimo gol de Gabriel Sichero. Este partido marca el punto más alto de una Copa América que es histórica y que fue en su momento un hito para la selección venezolana, y que dio la siguiente vuelta de rosca de la selección, porque como ya se los comenté en el episodio donde hablaba de cómo llegamos desde Richard Páez hasta José Peseiro. Farías fue muy inteligente y con la adición de ciertos jugadores le dio otro nivel competitivo a la selección. Una selección que podría haberse acomodado después de este gran resultado. Tuvo la necesidad de seguir teniendo una competencia interna alta que los mantuviera a un buen nivel. Y ese buen nivel se demostró en noviembre de ese año, cuando Venezuela derrota 1-0 a Argentina con un gol de Fernando Morevieta, que fue uno de esos futbolistas que César Farías trae para aumentar la competencia interna de la selección. Un partido en el que probablemente vimos a la Venezuela más competitiva de la historia. Quizás los meses posteriores a esto, los meses que comprendieron la Copa América, llegando a este punto altísimo contra Argentina, y quizás unos meses después debieran haber sido los momentos donde Venezuela entraba a la cancha sabiendo que podía ganarle prácticamente a cualquier equipo. Ese día el equipo que formó fue muy parecido al de Argentina en la Copa América. Reni Vega, Roberto Rosales, Osvaldo Vizcarrondo, Fernando Morevieta, Gabriel Sichero, Tomás Rincón, Paqui Lucena, Juan Arango, Maestrico González, Miku Fedor y Salomón Rondón. Es llamativo y es representativo de la importancia de Juan Arango para nuestro fútbol, que de estos 5 partidos que elegí, que otros podrían elegir
otros partidos, pero creo que estos 5 no, es difícil que falten en un listado de los partidos más importantes de la Vinotinto en la historia. En 4 de estos 5 está Juan Arango, y no está en el otro porque tenía 2 años de vida, pero si probablemente eligiéramos algo más hacia acá, estaría allí. Fíjense que entre el segundo y el cuarto hay una década. Del 2001 al 2011. Hay una década y estamos prácticamente por cumplir otra década y no hay otro partido que podamos meter aquí bajo estos parámetros. Obviamente hay partidos muy importantes, la final de un Mundial Sub-17, la clasificación a un Mundial Sub-20 como el primer Mundial al cual clasificamos en la rama masculina en el fútbol, pero cuando hablamos de la selección de mayores, que es el punto más alto de la selección, no encontramos otros partidos que podamos meter aquí. Yo quise mencionar, y ya como un gusto personal, 3 partidos que no cumplen con los criterios, 2 de ellos porque no fueron victoria y uno porque no fue oficial, pero que es necesario recordar porque también son muy importantes en la historia de la selección. El primero es el 3-3 con Estados Unidos en la Copa América de 1993. Para mi generación, yo tengo casi 40 años y los que quizás estén un poquito más viejos que yo o un poquitico más jóvenes, fue un partido muy importante porque fue un partido que Venezuela remontó y que fue muy emocionante. Esa conexión emocional que se da cuando tienes 11, 12, 13 años con la selección de tu país, que estás acostumbrado a verla perder y que puedan, en base a mucho esfuerzo, lograr un resultado como este, por lo menos para mí fue muy valiosa. Luego, un partido del cual no tengo ningún recuerdo, pero que fue muy, muy importante en el momento, fue aquella derrota 2-3 ante la Argentina de Diego Maradona, donde Nelson Carrero le hizo un marcaje recordadísimo al 10 argentino. No entra porque es una derrota, pero culturalmente es muy importante para el fútbol venezolano. Y por último, la victoria en el amistoso del 2008 ante Brasil en Massachusetts, con los goles de Maldonado y de Ronald Vargas, que fue lo que marcó el comienzo de la subida de ese equipo de César Farías, el momento en el cual ese equipo empezó a carburar, a tener una sinergia dentro de la cancha que le permitió crecer a partir de allí. Son 3 partidos que merecen una mención especial. Bueno, espero que les haya gustado este episodio del podcast del Mediocentro. Si tienen algún otro partido que crean que es importante recordar, ya saben, me lo pueden comentar por Twitter, @Alan con _L_HA. Me lo pueden comentar también a través de un mensaje en la cuenta de Instagram del proyecto, @elmediocentro. O si están escuchando esto en YouTube, allí en la cajita de comentarios pueden dejar su top 5 también. Si alguno de estos no les parece que debe ir y debe ir otro, allí lo pueden comentar. Les agradezco mucho por haber escuchado. Recuerden por favor suscribirse en la plataforma en la cual les gusta escuchar este podcast y será hasta la próxima oportunidad.